Hola, hoy voy a contarles mi experiencia del horror en Alemania y también mi experiencia del horror con la academia, que en mi caso, bueno, fueron totalmente de la mano. Esta orejita que ven acá es de Raf, que está, solamente quería mostrarles que está acá conmigo. Bueno, em, me voy a remontar a 2023. Fue un año que empezó súper bien. Me mudé sola, estaba haciendo un montón de cosas, estaba dando una diplomatura para un instituto y haciendo un montón de cosas. Y estaba bien, estaba todo bien, estaba trabajando en mi casa y haciendo un montón de cosas lindas de la vida. Y estaba además como muy, muy bien predispuesta a realizar trabajo no remunerado, ¿no? Como nos forman para eso, básicamente. Todas las personas que hayan estudiado en algo relacionado a humanidades, en general me entenderán, ¿no? Es como que uno pasa por todo un lavado de cerebro en el cual, entre otras cosas, naturaliza que hay que trabajar a cambio de nada y que si uno se queja de eso está hablando mal de la educación pública y es una basura de persona. Bueno, básicamente, ¿no? Bueno, yo estaba re en esa, estaba súper metida en trabajar gratis, ¿no? Básicamente, y hacer un montón de cosas gratis, ¿no? Y siempre es algo, no porque te sirve para el currículum, ¿no? Porque te sirve porque en algún momento lo puedes poner, te da puntaje para que en algún momento te consideren para otro trabajo que tampoco es remunerado, pero que te sirve también para que en algún momento puedas conseguir otro trabajo y ese por ahí sí es remunerado, no remunerado de que vas a poder vivir de eso, ¿no? Pero remunerado de que vas a ir ahí más o menos sobreviviendo. Bueno, todo es así, ¿no? Yo estaba como re entusiasmada, re en esa. Y mi director de tesis, porque yo en ese momento tenía un director de tesis, em, que además él me había como seleccionado. Yo siempre sorprendiéndome un montón de que una persona viera algo de potencial en mí, básicamente. Entonces, que una persona te elija así como que tiró su pokebola y dijo, Leonor, yo te elijo, ¿no? Como, y a mí era una persona que yo admiraba un montón, un tipo muy inteligente. Bueno, y yo pensaba, wow, esta persona vio algo en mí, qué bueno. Me motivaba un montón eso. Entonces mi director me dice, ¿por qué no te presentas a esta beca? Que si te la dan, te vas un año, te pagan todo, ¿no? Para que vos te vayas un año a Alemania, a Rostock, que es en el norte de Alemania. Bueno, ya voy a hablar de Rostock. Em, y bueno, vos te metes acá, pero yo medio como que le preguntaba, pero me estoy comprometiendo a un doctorado que son como, bueno, 5 años, ¿no? Promedio, y solamente me pagan un año. Y no, no, sí, lo que pasa es que una vez que tengas que te den esta beca, seguramente vas a conseguir otra para que te cubra los otros años. Y yo, bueno, yo confiaba ciegamente en él porque realmente era una persona que yo re admiraba, re confiaba, me parecía que era como re lo más. Em, y bueno, entonces yo sí, sí, o sea, realmente no cuestioné nada. Bueno, me presento, esto llevó, por supuesto, ¿no? Un tiempo importante, ¿no? Trabajo de preparar todo, ¿no? O sea, el proyecto de forma tal que les vaya a gustar al jurado, ¿no? Y todo eso. Bueno, em, eso llevó también un tiempo, mucha cuestión burocrática, que bueno, todos los que estén metidos en la cuestión académica me van a entender, pero las personas que no, eh, créanme que o sea, el 80% del trabajo son cosas en realidad burocráticas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que uno estudia. No tiene nada que ver con la tesis en sí, digamos. Bueno, ya hay una cosa respecto de mi tema de tesis, que era un tema que a mi director no le parecía tan copado, entonces tuve que reformularlo, ¿no? De forma que le gustara más a él, cosa que hice absolutamente sin cuestionar, porque él obviamente sabe mejor que yo lo que tengo que escribir. Bueno, después tuve que reformularlo otra vez para encajar con este proyecto de tesis para obtener esta beca. Así que bueno, yo la verdad es que ya me encontraba en una situación en la que básicamente estaba haciendo un proyecto en el que me iba a tener que embarcar varios años sin tener dinero asegurado. Yo pensaba, bueno, al menos por un año sí. Y además era un tema que ya no era lo que yo había pensado originalmente, no sabía si me entusiasmaba tanto, pero bueno, no, yo siempre así, sin cuestionar nada. Entonces yo seguí.
Me dieron la beca. Cuando me dan la beca, ya varios meses después, yo justo me había puesto de novia. O sea, yo estuve soltera como 5 años, bueno, justo me pongo de novia y a las 2 semanas me cae la info. Eso me psicotizaba un poco porque yo también soy muy insegura en respecto de las relaciones, entonces como que yo estaba súper enamorada y como hacía poco que estábamos juntos, obviamente las personas todavía no se conocen a fondo, etcétera. Además de ciertas cuestiones, choques raros culturales, porque mi novio es ruso y es tiene una mentalidad bastante diferente en un montón de cosas, ¿no? Como que no tiene por ahí esa cosa tan cariñosa verbalmente, ¿no? Y bueno, y en ese momento a mí eso me ponía insegura. Entonces, ya empezó ahí como el tema de estrés, ¿no? Y a partir del momento en el que me dicen que recibo la beca, empiezan unos meses de burocracia del terror, eh, burocracia de la Universidad de Argentina, de la Universidad de Alemania, con la visa, con el seguro, con, bueno, un montón de cosas. Literalmente era todo el tiempo trámites. Tuve que poner plata para la visa, tuve que poner, o sea, era todo un tiempo y estrés. Bueno, nada, tuve algunos problemas médicos también a raíz de eso, ¿no? Como generados por el estrés. em, y, em, y en un momento, bueno, y a todo esto asume mi ley. Y poco tiempo después yo hablaba, bueno, con amigos y conocidos que son becarios y me dicen, che, ¿la beca es alemana? O sea, ¿te la da el gobierno alemán? Y yo digo, no, es argentina la beca. Todos me decían como, y fíjate, porque parece que no hay nada, que no hay plata, ¿eh? Eh, y bueno, yo le pregunto a mi director, lo llamo y él, no, quédate tranquila. Yo ayer hablé personalmente con el director del doctorado de no sé qué, bueno, y sí está totalmente. Puede ser que en lugar de 11 meses sean 9, pero seguro que está, por lo menos para 9 meses está todo perfecto. Quédate tranquila, no pasa nada. Y siempre eso, ¿no? Hablaba con él y siempre era todo un quédate tranquila, siempre era, estás haciendo todo bien, todo es increíble, está todo perfecto, está todo bien, todo solucionado, no te preocupes, así, todo siempre como así. Em, bueno, una semana más o menos después de que me dijera que estaba todo bien y que no me preocupara, nos dicen que al final la beca iban a ser 4 meses, no 11. A lo cual a mí en realidad, o sea, es terrible por una cuestión, me da mucha pena por mis compañeras, y estaba no solamente yo, sino con otras 3 chicas, que si no hubiese sido por ellas, la verdad, bueno, eso se los digo siempre a ellas, como, si no hubiese sido por ellas, no sé, me sacaban, no sé, deportada con un chaleco de fuerzas, creo, si es que llegaba a subirme a ese avión. Em, y me daba pena porque ellas estaban súper ilusionadas. Yo pensaba, bueno, qué mal y qué mal además la situación del país, ¿no? Y todos estos desfinanciamientos. Pero por otro lado, era como, y mira, no te voy a mentir, la verdad es que era muy difícil para mí afrontar la situación de tener pareja y tener una relación, o sea, con una persona que conozco recién y irme 11 meses, la verdad, me alivió que sean solamente 4. Porque además, una situación más de estrés es que estábamos viendo si él podía venir conmigo y bueno, averiguando y eso era imposible. Me dijo la chica de la embajada, no hay ninguna posibilidad de que le den la visa, ¿no? Porque él necesita visa para ir a la Unión Europea y me dice, no se lo van a dar, no hay ninguna posibilidad. Entonces, bueno, medio como que para mí fue como un alivio. El problema era que uno necesita planificar cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? Por cuestiones laborales, por cuestiones de vivienda, por un montón de cuestiones. Ya habíamos hecho un montón de trámites que, basándonos en que nos íbamos a ir 11 meses, bueno, toda una terrible burocracia y un quilombo para modificar todo, porque al final eran 4 meses. El dinero terminó siendo para 3 meses. O sea, nos dieron un dinero que alcanzaba con mucha suerte, no con mucho viento a favor de ellos, para 3 meses. Y además nos lo dieron en pesos y nosotros tuvimos que cambiarlos
en una cueva eh, por nuestra cuenta, ¿no? O sea, todo así, ¿no? Y todo último momento, la plata llegó una semana antes del viaje, ¿no? Los pasajes nos los compraron todo mal. Por ejemplo, a mí me compraron el pasaje, yo llegaba em, como 3 días antes de que, o 2 días antes de que yo pudiera ingresar a la residencia, ¿no? Donde la residencia universitaria donde me iba a quedar. Entonces tuve que pagarme yo. Hay aparecieron un montón de gastos, no solamente que nos dieron mucho menos dinero de lo que originalmente iba a ser, sino que además empezaron a aparecer muchos gastos adicionales, ¿no? Bueno, la visa, yo me tuve que pagar estadía y viaje en Berlín, ¿no? De Berlín a Rostock. Había un montón de cosas. Se suponía que, por ejemplo, el transporte allá, el transporte bueno, público es carísimo, pero se supone que íbamos a tener todo gratis porque éramos estudiantes y nosotros pagábamos. Ah, la matrícula. No nos dijeron, originalmente no nos dijeron que además íbamos a tener que pagar 300 euros de matrícula y eso, por suerte, nos daría acceso a transporte público como de cercanías, ¿no? Bueno, resulta que hubo todo un problema porque para obtener eso, eso que nos daba el derecho a viajar gratis, em, había que pagar hasta una fecha y nosotros no podíamos hacerlo porque sí o sí tenía que ser de un banco europeo a otro. Entonces, al pagar después, tardaba más tiempo en tener tardábamos más tiempo en tener ese beneficio. Y en mi caso, puntualmente, había problemas porque manejan todo mal, porque la burocracia en Alemania funciona peor que en Argentina, les juro. O sea, es como, sé que mucha gente no me va a creer, toda la gente que estuvo en Alemania sí, eh, pero, pero es terrible, terrible. Y entonces el primer mes que yo estuve allá, no, bueno, iba a todos lados caminando porque, o sea, imagínense, ¿no? Con la plata que nos habían dado y yo no podía tener el transporte gratis, ¿no? Entonces iba a todos lados caminando, no podía, bueno, ir prácticamente a ningún lado que esté muy lejos porque era todo carísimo. En fin. Y además, bueno, gran parte era todo burocracia, ¿no? El primer mes que estuve ahí era abrir una cuenta de banco. ¿Qué tan difícil puede ser abrirse una cuenta de banco? Bueno, había un montón de trámites que hacíamos que era necesario, por ejemplo, necesitábamos un papel de la alcaldía para poder abrir la cuenta de banco, pero en el banco nos pedían el papel de la alcaldía para, o sea, era todo así demencial, todos los días trámites, todos los días ir a reclamar que por qué todavía no tenía esto en tiempo y forma, que por qué esto todo el tiempo ir a reclamar acá, ir a reclamar allá, ir a sacar turno, ir a la oficina de tal, todo el tiempo así, ¿no? El primer mes allá. Bueno, el lugar, la residencia, era un lugar, bueno, voy a ir dejando, tengo muchas fotos, saqué muchas fotos porque tengo una obsesión con dejar registrado cosas, ¿no? Con registrar, con fotos, bueno, hice como también anotaciones y cosas, ¿no? Como para llevar un control de todo, súper obsesiva. Eh, entonces, bueno, ahí les voy a ir dejando, ¿no? Yo llegué ya en una situación de absoluta, eh, no sé ni cómo explicarlo, tenía la cabeza totalmente quemada y el trato allá, la verdad es que es difícil, ¿no? Es muy, muy difícil lo que es la sociabilización en Alemania. Entiendo que es algo cultural, no, o sea, lo digo ahora sí lo entendí y es como que lo puedo hablar a cierta distancia. En ese momento yo estaba pero odiada. Em, Ahora, bueno, entiendo, son otras culturas, etcétera, ¿no? Pero yo estaba en una situación, la verdad, que era un bajón. Así, el clima, fui en primavera, a mí me afecta mucho la situación climática. Fui en primavera. A las personas que estén escuchando esto como podcast, les sugiero que en este momento se acerquen a la pantalla porque voy a poner mucho material fotográfico, mucho de lo que eran mis historias de Instagram en ese momento. Y la temperatura era más frío que invierno en Buenos Aires, la primavera, ¿no? Pero nivel, bueno, y lluvia, todos los días, día por medio por lo menos, o si no, todos los días lluvia, 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 todo el tiempo todo gris, lluvia torrencial con viento, mucho viento. De hecho, por ahí la temperatura, me acuerdo cuando me levantaba a la mañana y veía la temperatura capaz eran de
5 grados, pero la sensación térmica era de -2 grados, porque hay tanto viento que la sensación térmica puede ser 7 grados menor a la temperatura real. Así que eso también era como una situación como muy, muy estresante. Em, Era muy incómodo también el lugar. Yo por ejemplo estaba en una habitación, por suerte no compartía no compartía habitación, ¿no? Eso hay que decirlo como, bueno, bien. Pero compartía el baño y la cocina con muchísima gente, muchísima gente. El baño estaba literalmente a 50 metros de mi habitación, entonces imagínense, ¿no? Lo que era levantarse a la noche para ir al baño con 2 grados bajo cero de sensación térmica, caminar 50 metros, abrir la puerta con una llave, bueno. Y de hecho una situación que tengo un video y se los voy a estar dejando por acá, en la que se inundaba porque había problemas. Bueno, se inundó, no sé qué pasó bien y estaba todo lleno de agua y no podíamos ir al baño. Estuvimos un par de días así. O sea, sí podía ir al baño, pero no al de mi piso. Entonces tenía que, además de los 50 metros, bajar unas escaleras y llegar al otro baño. Y bueno, les voy a poner un video para que vean lo que era la peripecia de ir al baño. Hacíamos siempre como muchos chistes con estas cosas de, uy, olvidarte la llave, porque capaz hacías todo eso medio dormido, muerto de frío, ibas hasta allá y te habías olvidado la llave y había que volver. Bueno, todas esas situaciones, bueno, compartir cocina con un montón de gente que era re mugrienta, era todo también voy a dejar fotos, una mugre total, pero a mí me re psicotizaba, porque yo estaba súper nerviosa y levantarme y ver que había literalmente eh, pedazos de carne pudriéndose en la bacha de la cocina, así, a ese nivel, ¿no? Y todos los días era, bueno, levantarse, ver está todo súper mugriento, espero que por lo menos pueda entrar al baño, que no haya ningún problema extraño, para hacer trámites o lo peor, para mí lo peor de todo, lo que más sufrí, probablemente así como la actividad que más sufrí, eran las clases de alemán. En las clases de alemán, voy a hacer una aclaración primero con esto, yo leo en alemán, leo lento, leo, o sea, no leo fluido, pero bueno, leo, soy muy disciplinada, voy buscando palabras que no entiendo, etcétera. Pero lo que es escuchar me cuesta mucho y hablar todavía muchísimo más, porque además me siento como totalmente inhibida. Me sentía como muy expuesta, no sé cómo explicarlo, era como la sensación de que estaba desnuda con todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso me generaba también mucho estrés. No, la gente no habla inglés allá, no es común que la gente hable inglés, sobre todo gente, o sea, quizás la gente más joven es más común, pero en la gente grande no. Rostock, les voy a mostrar acá, les voy a dejar alguna imagen con el mapita, está muy al norte de Alemania, por eso el clima tan horrible, está muy cerca de Dinamarca. Y era parte de la RDA, ¿no? De la Alemania socialista. Entonces es más probable que la gente grande hable ruso que inglés. Me generaba mucho, mucho trauma hablar. Yo, de hecho, cuando me venían a hablar, yo fingía que no entendía directamente. Em, pero bueno, las clases de alemán, ellos tienen como una didáctica, eso ya se ve en los libros de texto. Todos los que estudiamos inglés con los libros de texto, ¿no? De los típicos libros de texto, ¿no? De las academias en inglés, están buenísimos, van articulando vocabulario con gramática, de una forma súper didáctica, con textos interesantes, temas, están muy buenos, son realmente geniales. Bueno, en alemán no tiene absolutamente nada que ver. Es todo como una pedagogía como medio hippie de jugar descubriendo palabras y gramática que no aprendes. Y además estás todo el tiempo. Las clases son como una especie de jardín de infantes. Y era tan humillante. Y yo era un pollito mojado ahí y de repente me obligaban a representar escenas y hacer cosas y yo la pasaba tan mal, la pasaba súper mal, me sentía súper expuesta, se me hacían eternas, eran un par de veces por semana, ¿no? No era tanto, pero no saben lo que era. Yo salía y pensaba, bueno, me acuerdo que tenía los lunes y los jueves salía pensando, bueno, este es el momento de mayor distancia hasta que empiece la siguiente clase, vamos a disfrutarlo, o sea, así, ese nivel. No, fue realmente... y a todo esto... eh,
yo no tenía idea de qué hacer, porque en realidad era todo medio una mentira, como que, por ejemplo, no había materias que me sirvieran a mí para mi tema. Bueno, como está ahí y hace de cuenta que te está sirviendo eso, porque lo que sí hacía, que era lo que por ahí más me servía, que más me hubiese servido si hubiese continuado con eso, es el que iba a bibliotecas, o sea, me la pasaba eso, básicamente yendo a bibliotecas, buscando y armándome todo, como catalogando toda bibliografía que me podía servir y escaneando. Em, entonces era básicamente eso, ¿no? Como ir a bibliotecas, buscar libros, escanear, 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 escanear. Y eso. Em, Allá todo lo que es digitalización no está de moda, ¿eh? Gente, hay cosas que realmente yo no lo podía creer. Después, bueno, una de las cosas que era importante para mi viaje, que más que estar en Rostock, a mí me servía ir a un lugar, que voy a hacer un video sobre ese lugar porque es lo más lindo que, o sea, es muy lindo el lugar, es como que tuve una experiencia muy diferente, que se llama Marbach am Neckar, que está como muy lejos de Rostock. Em, y ese lugar tiene una biblioteca que es la biblioteca donde está la mayor cantidad de material sobre Joseph Roth, que es el autor que yo estaba trabajando, uno de los autores que estaba trabajando, principal. Em, Así que eso me servía, pero bueno, todo ese viaje me lo tuve que pagar todo yo, o sea, no... eh, todo, el viaje ida, vuelta, la estadía ahí, todo. Pero bueno, y fue una semana, ¿no? Porque, porque no me da el presupuesto para estar más de eso, ¿no? Y a todo esto, una semana antes del viaje, ¿no? De que yo viajara para allá, mi director me dijo, bueno, vos avísame cuando ya tengas el pasaje y todo, y vamos a arreglar, hacemos una videollamada con vos y otro profesor, y un profesor que está allá, y a ver qué iba a hacer yo, como, bueno, no sé, las actividades que me iban a servir, qué es lo que tendría que hacer, bueno, en fin. Yo le mandé el mail, por supuesto, cuando tenía el pasaje y todo. Nunca me contestó el mail y nunca, en los 4 meses que yo estuve allá, hablamos. Nunca. O sea, literalmente el tipo desapareció. O sea, todo lo que había sido, ¿no? Durante. De hecho, yo tengo una relación de años con él, de un par de años, ¿no? En el que él siempre había estado recontrabancándome y sí, y apoyándome y todo re bien. Cuando yo me fui, pero totalmente, que era lo que a él obviamente le sirve, ¿no? Porque a estos profesores les sirve tener doctorandos, ¿no? Bueno, ahí nunca más. Entonces yo estaba así como posta sin saber sin saber bien qué hacer, más que eso, ¿no? Que hacer como un inventario, ¿no? De la bibliografía disponible y esto, y todo eso. Yo la estaba pasando realmente muy mal y trataba, bueno, de ordenarme, ¿no? Yo tenía básicamente, eran dos estados, ¿no? Uno que era un estado absolutamente monástico, que era lo que yo me imponía para como resistir, ¿no? Que consistía en una rutina totalmente, o sea, todo como súper pautado, ¿no? De irme a acostar a tal hora, levantarme a tal hora todos los días, media hora de yoga, ir a caminar, hacía ayuno intermitente, entonces tenía todo, ¿no? Todo, bueno, obviamente súper controlado, todo lo que comía, lo que caminaba, lo que leía, para lo que leía en alemán. Me acuerdo que a veces estaba leyendo un libro y todos los días me anotaba y tenía una planificación de en cuánto tiempo tenía que haber leído cada parte, o sea, todo así, ¿no? Como totalmente psicótica. Em, una cosa que era como mis hobbies, ¿no? Que tenía que hacer todas cosas muy sanas y porque yo estaba metida en una... eh, em, caminaba, caminaba mucho, realmente mucho, me caminaba 20 kilómetros, así. Y recogía flores, me hacía herbarios, voy a dejar fotos porque todo eso saqué fotos de todo esto. Rostock es un lugar próspero, ¿no? La gente deja cajas o bolsas en la calle y aclara, ¿no? Que es, bueno, aclaran como para regalar, ¿no? Como para, si vos pasas por ahí, te lo llevas. Y son, no sé, juegos de vajilla nuevos. O sea, cosas... y yo
iba como recolectando todas esas cosas, tratando de cuidarme muchísimo, ¿no? Esa es mi forma, generalmente mi forma de protegerme siempre pasa, de autoprotegerme siempre pasa como por la disciplina, ¿no? Me castigo mucho, siempre tengo una cosa, ¿no? Como, sí, como de un autocastigo, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo que estaba leyendo La montaña mágica, que era un libro que no había leído hasta ese entonces, y yo pensaba, ¿cómo puede ser que me dedico a la literatura alemana y no leí La montaña mágica? Es un libro larguísimo, súper pesado, y yo me sentía re mal, estaba re mal, en lugar de decir, bueno, voy a leer un libro que me guste más, ¿no? Que podía ser un libro de un autor que también, digamos, que también fuera algo productivo. No, no, no. No, Leonor, tenés que leer La montaña mágica y hasta que no termines La montaña mágica, y todo así, ¿no? Todo así. La comida, ¿no? Sin azúcar, sin grasa, todo así, ¿no? Y obviamente la contraparte de eso eran momentos en los que explotaba y era absolutamente todo lo contrario, ¿no? Y atracones, momentos así de sacada que me comía todo, abuso de alcohol, o sea, era así, ¿no? Un mes de absoluta abstinencia, digo, abstinencia, ¿no? Como de no consumir nada, alcohol, azúcar, grasa, etcétera, y de repente, en un momento me acuerdo que todo empezó como para ir a las clases de alemán, ¿no? Y el frío, y yo iba caminando, y eran como, no sé, 3 kilómetros, porque no podía tomar un transporte porque era caro y todavía no tenía el. Bueno, en fin. Entonces iba caminando y siempre lluvia, frío, y la clase que era un horror, ¿no? Y todo eso. Entonces empecé a me tomaba té con schnapps, ¿no? Y tomaba, y era como, bueno, para salir, tener algún tipo de. Me encanta porque se supone que iba a hablar de Alemania y estoy hablando de mis traumas, básicamente. La pasé muy mal, la pasé extremadamente mal. Y les quiero leer pasajes de mi. Les quiero leer pasajes de mi cuadernito. Me compré un cuadernito. El propósito era originalmente que sea como registro. Y de hecho, casi todo es. O sea, no es narrativo, ¿eh? No, es como. La primera entrada dice. Es sábado 13 del 4, y al lado siempre hay un número que es la cantidad de días que hace que estoy ahí. Eso es la primera entrada, ya es el día 15 que estaba ahí. Empiezo a establecer una rutina. Hace un par de noches reduje el Solpidem a la mitad. El Solpidem es la medicación que yo tomaba para dormir. Yo tengo muchos problemas para dormir en etapas de mi vida, a menos que esté todo resolucionado, o bueno, casi todo solucionado y esté muy tranquila y me pueda establecer bien la rutina. Yo suelo tomar medicación para dormir. Ahora, por ejemplo, la dejé hace ya meses y es hermoso. Poder dormir sin medicación es algo muy hermoso. Bueno, hace un par de noches reduje Solpidem a la mitad. Limpieza. Empiezo a leer el primer capítulo del libro para la clase de Jan, hago media hora de yoga, todo así, ¿no? Como mostrando como mis logros, lo que pude hacer, en lo que fallé, era eso, ¿no? Em, pero así, lloro, me tomo un Solpidem entero y me duermo alrededor de las 10. Domingo 14. Me levanto más tarde que de costumbre, bueno, y todo así, ¿no? Como cantidad de tiempo de yoga, cantidad de tiempo de caminar, si comí algo, bueno, total locura, total, pero me parece un gran tesoro, ¿no? Y lo leo a veces como leo partes y digo, qué bien, me siento como otra persona, de verdad, como que lo siento súper lejos y fue el año pasado, o sea. em, pero todo así, ¿no? Y después hubo momentos, y ya más adelante, después de un par de semanas, que ya empiezo a contar cosas más de sentimientos y eso, pero en general es todo más bien así como registro, ¿no? Em, y hay partes que son tan depresivas que yo son como graciosas, porque es como, dale, no puede ser. Además, lo que es re loco, ¿no? Yo lo pienso a la distancia y digo, o sea, está bien, era una situación medio de mierda, pero bueno, estabas allá, podías recorrer, hacer cosas. No, 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 yo totalmente enfrascada en mi disciplina y un autocastigo, ¿no? Porque una cosa que yo en ese momento estaba muy en modo, me quiero ir de acá, me quiero ir de acá, quiero volver a Buenos Aires, quiero volver a Buenos Aires, no quiero estar acá, no me gusta Alemania, no me gusta Alemania, no me gusta Alemania, no me gustan los alemanes, no me gusta. Pero me pasa, ¿no? Que, por ejemplo, ahora estoy preparando un curso sobre expresionismo. A mí, o sea, todo lo que es el arte y la literatura alemanas de las primeras décadas, a mí me parece alucinante, a mí realmente me fascina.
Y podría haber ido a un montón de lugares, podría haber hecho cosas y no hice nada, ¿no? No hice nada de eso porque estaba en ese estado mental, ¿no? Y lo único que hacía era estar mal. Eh, y además a eso se suma que, bueno, estaban las chicas, ¿no? Mis compañeras que las veía casi todos los días y ellas eran recopadas y yo me sentía, y ellas estaban contentas, ¿no? Obviamente puteaban, obviamente para ellas no fue fácil, pero ellas tenían como un horizonte, una cosa, ¿no? Y yo sentía que no tenía nada de eso. Yo era como, estaba muy, muy desencantada además, ¿no? De todo lo que era la cuestión académica, muy, muy desencantada. Entonces no sabía, me juntaba con ellas y me sentía que estaba como en otra y empezaba a paranoiquear, ¿no? Como, están ahí re bien y yo voy y les arruino todo, seguramente me odian, o sea, parte de mi paranoia siempre es, todos me odian, ¿no? Nadie te quiere, o sea, soy una persona muy masoquista, lo sé. En este video igual estoy poniendo toda mi parte más fea, exponiendo toda mi parte más neurótica y chota, pero también no es que soy una persona súper neurótica, ¿eh? O sea, en general estoy bastante tranquila, pero bueno, en esas situaciones, entonces me sentía como alejada de ellas, ¿no? Pero no por ellas. Ellas, la mejor, o sea, siempre. Además, me tocaron posta las mejores personas que podían tocarme, pero yo me sentía como no, como soy una recarga. Ellas capaz se quieren juntar y tener una. Y siempre estoy yo ahí con cara de orto quejándome. Una situación que ahora también me suena, me parece muy graciosa. Ellas querían salir y estaban como re contentas y todo re felicidad. Y claro, y yo por ejemplo, ellas salían a bailar a veces y yo no voy a bailar, pero yo no voy a bailar ni acá, nunca lo hice, no, no. Entonces, como para aprenderme en alguna que decían, un día es como, bueno, domingo vamos todas al puerto, ¿no? Es una ciudad así de puerto. Y yo me acuerdo que fui así un frío y me quería morir de una manera, gente, no les puedo explicar. Y yo poniéndole toda la onda, pero no, no. Y bueno, lo que sí me salvaba mucho, bueno, otra vez, ¿no? El tema del alcohol, era el Glühwein. Allá venden vino caliente especiado, que es lo más. Yo amo eso y te resalvaba, porque además por 1 euro te tomabas un vasito de esos y era como que te daba un poquito, ¿no? Ese combustible para poder vivir y soportar estar ahí. Viernes 25/4. Escabio. Hay que ir al banco. Todo sale mal. Depresión. Lunes 29/4. Me levanto 7:20. La mina de la limpieza no vino y es lunes y todo es un asco y el baño sigue inundado. Vamos al banco a las 9 de la mañana. Fíjense cómo que se repite siempre eso, ¿no? Y vamos al banco. Porque íbamos y siempre los trámites salían mal y había que volver. Y así con todo. Eh, vamos al banco a las 9. Mañana hay que volver a la misma hora. Ya como cuarta vez en el banco. O sea, recién un mes, acá puse banco, otra vez, no voy al banco. Ya tengo mi cuenta. Ahora voy a poder pagar cosas pendientes. Porque todo, la burocracia en Alemania hace que incluso pagar cosas sea muy difícil. O sea, es como increíble. Todo es muy difícil. La gente no tiene ninguna voluntad por ayudarte. Quizás pueda hacer un video específico sobre mitos y verdades sobre los alemanes, ¿no? Porque a mí me sorprendió mucho porque yo pensaba que era todo como súper eficiente y todos eran re trabajadores y bla, y no. Tuve una experiencia además que para mí fue el punto culmine de horror. El viaje hasta Marbach fue una pesadilla. Me acuerdo que era un día feriado, era Pentecostés. Ah, otra cosa, Alemania tiene más feriado que Argentina. Todo el tiempo era feriado, feriado, o sea, y eso yo lo notaba mucho porque me afectaba mucho para los trámites. O sea, lo que era trámites era insoportable porque siempre iba y, ay, sí, van a resolver tu problema en 24 horas hábiles. Claro, pero esas 24 horas eran, bueno, a los miércoles la oficina no trabaja porque los lunes trabaja de 12 a 2. Los martes, es feriado. El miércoles no, la oficina no trabaja. Los miércoles, y el banco así, todo funciona así, ¿eh? O sea, les juro. Y el viernes es feriado y el jueves es feriado puente. O sea, todo el tiempo así. Bueno, ese era feriado como tantos otros días, ¿no? Era Pentecostés. Y yo había pagado un dineral por un viaje que, o sea, lo había comprado meses antes porque tenía pánico de que algo saliera mal y que se agotaran los tickets más baratos. Entonces, bueno, lo que para mí era un dineral, ¿no? Era, no sé, 60 euros, una cosa así.
Em, y estaba yendo, de hecho, había sacado de ida y vuelta, y a la vuelta, unos días antes, me cancela el viaje. Se me cancela porque, otra cosa, los trenes andan mal. O sea, créanlo o no, en Alemania los trenes, hay un 50%, uno se toma un tren y hay un 50% de posibilidades de que el tren se cancele o se llegue una hora tarde o bueno, cosas así, todo el tiempo pasa. Entonces, bueno, me cancelaron el de la vuelta y para la ida tenía que ir a Hamburgo primero y en Hamburgo el tren me tenía que tomar otro tren, me tenía que tomar varios trenes. Bueno, el tren llegó 40 minutos tarde, ¿no? Llegué 40 minutos tarde a Hamburgo y eso me hizo perder el siguiente tren. Entonces me tuve que tomar otro que pasaba en 3 horas, o sea, era a todo esto a las 3 de la mañana, era una cosa así, un horario como las 3 de la mañana, en la estación central de Hamburgo. Les juro, una experiencia que era como soy leyenda. O sea, yo realmente estaba lleno de fisuras, pero, o sea, como, da mucho, les juro que da mucho miedo. Vinieron como 3 tipos a acercarse a mí gritándome. O sea, un tipo empezó a gritar con todas sus fuerzas, literalmente. Y la policía, no es que no había policía, pero era tan picante todo que la policía estaba reocupada. Em, bueno, una situación, yo tenía mucho miedo porque yo tenía mi laptop nueva que me la compré allá, que, o sea, que me había costado, o sea, no era un precio alto en general, o sea, para lo que es una laptop, pero para mí era un montón de plata. Entonces estaba ahí con todas mis cosas, ¿no? Porque estaba haciendo un viaje de un par de semanas, sí, de una semana y media, una cosa así. Estaba con todo lo más importante, ¿no? Todo mi plata, todo. Y todo lleno de fisuras, gritando, así sacados, peleándose con la gente. Muriéndome de frío, por supuesto. No podía entrar a ningún lugar porque como era feriado, allá feriado se congela todo, posta, no hay nada, nada, todo cerrado. Entonces no había ningún lugar donde pudiera ir a tomar un café o refugiarme un poco. No, estaba ahí en el andén 3 horas, 3 horas y media creo que tuve que esperar, ¿no? Bueno, fue un viaje terrible, fue un viaje que terminó durando unas 18 horas, más o menos. A ver si tengo alguna cosa más interesante. Eh, bueno, y una cosa que me pasó. También estudiaba ruso, aproveché para estudiar ruso cuando estaba ahí un poco. Me cuesta muchísimo, medio como que nunca lo seguí, pero bueno, y tenía todo también como notitas y cositas y todo, ¿no? Voy a dejar fotos de eso, bueno, para que vean lo que hacía, ¿no? Cómo era mi día a día, pasándola mal, siempre, salvo que estuviera en pedo y escuchando música, que era lo único momento que, o bueno, con las chicas también, ¿no? Eh, que la verdad, si alguna de las chicas está viendo esto, gracias, las amo. Además también había un montón de cosas que se me complicaban, por ejemplo, dar clases, ¿no? O sea, se me complicaba muchísimo porque en internet andaba muy, muy, muy mal. Era muy difícil también. Era todo tan incómodo, todo tan incómodo. La mayoría de la gente que estaba en la residencia iban a estudiar música, porque aparentemente, bueno, es muy prestigiosa la Universidad de Música de Rostock. Entonces tenía todo el tiempo el ruido de mi vecino tocando la flauta. Me da pena, ¿no? No puedo apreciar las cosas buenas que tardé. Recién un año después me di cuenta, ¿no? De lo lindo que era Rostock, por ejemplo. Y también me hizo reflexionar mucho sobre cómo me autocastigo, ¿no? Y también me di cuenta de que todo eso, ¿no? De la academia. Es más, ¿saben qué? Voy a hacer una segunda parte porque estoy un poco jugada con el tiempo. Este video está durando mucho más de lo que pensé. Así que lo voy a cortar acá y voy a hacer una segunda parte donde voy a terminar de contar la anécdota, ¿no? Lo de la Alemania, que me falta poquito, y hablar un poco de lo que es el tema de la academia, ¿no? Em, que bueno, yo entiendo que la gente debe pensar, ay, la pasaste tan mal, y la verdad es que lo que contás no es tan terrible, para nada,
y yo de hecho en ese momento no lo entendía. Yo, en mi mente era específicamente, bueno, extraño a mi novio, tengo miedo de que me deje porque estoy acá. Pero en realidad después me di cuenta que tenía que ver con una cosa mucho más profunda, con que yo me di cuenta, me estaba dando cuenta de que yo no servía para ese mundo, para todo esto. O sea, había salido de, ¿no? Me había despertado de esa narcosis, ¿no? De trabajar gratis, de aceptar situaciones inaceptables, ¿no? Y para mantener el kiosquito de otros. Em, y se me había, y todo lo que yo tenía como horizonte de dedicarme y hacer, y qué sé yo, se me movió todo el piso, digamos, ¿no? Entonces estaba totalmente desamparada y además, bueno, además, adicionalmente, en un lugar lejos que a mí particularmente no me gusta mucho, no, no es un país que yo elegiría para vivir, Alemania. Em, y bueno, voy a hacer una segunda parte entonces completando esto. eh, así que bueno, por favor, si llegaron hasta acá, eh, den like al video, pueden comentar, y bueno, y suscríbanse si no están suscriptos y además activen la campanita para que les notifique YouTube cuando voy a subir un nuevo video. En este canal tengo bastante contenido ya, y tengo clases abiertas, tengo videos sobre cosas históricas, de arte, etcétera, etcétera. Y muchísimas gracias por acompañar. Nos vemos en un próximo video, espero. Chau, chau.